Bienvenidos nuevamente a un entrenamiento de doctrina bíblica. Mi nombre es José Soto y el día de hoy estaremos hablando acerca del tema Dios. Cuando nosotros pensamos en la palabra Dios, ¿qué se nos viene a la mente? Nosotros muchas veces pensamos en un ser supremo, pensamos en alguien a quien le vamos a pedir cosas o aquel que nos creó. Pero muchas veces esta terminología Dios se ha utilizado mal, se ha utilizado para esculturas, se ha utilizado para el sol, se ha utilizado para los planetas, se ha utilizado de diferentes maneras. Pero es bien interesante ver que el término Dios con letra minúscula no se está refiriendo a nuestro Dios. Y hoy, para entender un poquito más acerca de ese Dios al cual nosotros vamos a conocer este día, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17, en el versículo 23, cuando Pablo visita la ciudad de Atenas y él se para en medio del Areópago y está enfrente a los atenienses y viene él y les dice, verso 23 del capítulo 17, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese Dios al cual Pablo estaba hablando aquí es el que hoy nosotros venimos a dar a conocer. Para que ustedes puedan aprender un poquito más acerca de este Dios, quiero ver cómo Pablo lo miraba acá. Y en el verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y quiero que ustedes piensen cuando hablamos de conocer, piensa en una persona cerca que está en tu casa, piensa en tu esposa, piensa en tu papá, piensa en un hijo. Y yo te pregunto, ¿conoces a esta persona? ¿Qué se te viene a la mente cuando tú piensas en conocer? Yo digo, bueno, tal vez esta persona es generosa, tal vez esta persona es amable, tal vez esta persona es enojada. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Y cómo lo llegaste a conocer? Lo llegaste a conocer conviviendo, lo llegaste a conocer por todas esas cualidades y esas cosas que esta persona te muestra y te presenta. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿conoces a Dios? Y tú piensas y te quedas pensando, ¿qué es lo que yo conozco de Dios? Esas cualidades que yo veo en un familiar, ¿las conozco yo de Dios? Y queremos ver aquí algunas, y vamos a ir a través de la Biblia conociendo algunas cosas acerca de Dios. Y lo primero que tenemos que conocer acerca de nuestro Dios son sus atributos. Dios tiene atributos únicos completamente. Y cuando hablamos de esos atributos, quisiera mencionar el más alto de ellos, y es la santidad. La santidad ocupa el primer rango de los atributos de Dios. Y quiero que veamos un pasaje en Éxodo 15:11. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La santidad de Dios es única, no existe otra. Por eso ahí menciona, ¿quién como tú entre los dioses? Dioses con minúscula, porque no existe otro Dios. Y es única. Lo otro que tiene la santidad de Dios es que es eterna, no tiene ni principio ni fin. Nosotros como seres humanos vamos en santidad progresiva, pero Dios no, Dios es santo, siempre lo ha sido. Dios ha sido desde antes de la creación hasta el final, Él siempre va a ser santo. Así que su santidad es única y es eterna. También podemos ver aquí el atributo de la justicia de Dios, y vamos a ver el pasaje en Salmo 19:9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tenemos que entender que la justicia de Dios, Él nos las ha manifestado a nosotros a través de la ley. Él dejó la ley escrita, la escritura la dejó para que nosotros conociéramos su justicia. Todo lo que está escrito ahí es su justicia. Todos sus mandamientos son justos, son verdad. Y por eso aquí la justicia de Dios no solo viene a presentarse en la ley, sino que en el Nuevo Testamento, en Romanos 3, 21 y 22, encontraremos lo que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer la justicia de Dios entonces? Vemos dos cosas en las cuales Dios las ha manifestado. Dios ha manifestado su justicia a través de la ley y Dios ha manifestado su justicia a través de Jesucristo. Él, por medio de la fe, dice que nos ha dado a conocer esa justicia para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para que nosotros podamos entender a Dios, tenemos que entender que Él es un Dios santo y justo. También vamos a ver otra de sus atributos, que es la gracia. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué es gracia? La gracia de Dios se muestra cuando Él salva al mundo. Es un regalo inmerecido, la gracia es un regalo inmerecido. Y Dios viene y abunda en gracia. Y viene Él por eso y salva al mundo. Vamos a leer el pasaje que nos afirma esto, que es la gracia de Dios, Efesios 2. Y vamos a leer solamente, está del 4 al 10, pero vamos a leer el 8. Dice Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que la gracia de Dios es manifestada por medio de la fe. Dice que somos salvos. Porque Él quiso. No nos merecíamos la muerte, nos merecíamos la condenación eterna. Pero Dios viene y nos muestra su gracia como otro de sus atributos. También, como otro de los atributos que Dios tiene, podemos hablar acerca de la misericordia. La misericordia de Dios. No recibimos lo que merecemos. Eso es la misericordia, es no recibir lo que te mereces. Nosotros nos merecíamos ir al infierno, nos merecíamos estar separados de Dios, pero Él en su grande amor y misericordia viene y nos da esa misericordia a través ¿de qué? De Jesús. Vamos a leer Tito 3:5. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por medio de la misericordia es que Dios nos salva. Por medio de la misericordia es que nosotros podemos llegar hacia Él, porque no nos paga lo que nos merecíamos. Pero también Dios manifiesta su misericordia de otra manera. La otra manera está explicada en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que cuando Dios nos manifiesta su misericordia, lo hace, uno, salvándonos, y lo otro es cuando nosotros venimos y nos arrepentimos y lo buscamos. Dios tiene misericordia, ese es uno de sus atributos. A Él le abunda la misericordia, pero a veces nosotros no la recibimos, y no la recibimos porque nosotros no buscamos a Dios, no nos acercamos a Dios, no nos arrepentimos de las cosas que nosotros tal vez estamos haciendo, pero Él está ahí porque es parte de sus atributos. Si nosotros vemos y hacemos un paréntesis ahorita y paramos, piensa un poco, santidad, estoy viviendo yo en santidad en este momento, eso es un atributo de Dios, pero lo estoy haciendo en mi vida. Lo otro que podemos ver, su justicia. Dios me ha dejado la escritura para que yo me maneje dentro de eso. Pero de repente yo no estoy buscando a Dios y no conozco esa justicia porque no estoy buscando a Dios. También la gracia. Yo estoy dando gracia. Él me da gracia a mí. Pero a veces yo no muestro esa gracia con los demás. Y ese es parte de los atributos de Dios. Y la misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia y mostrarla ante las personas. A veces somos bien duros para tratar a la gente, somos duros para juzgar, pero no nos ponemos a ver a aquel que nos ha visto de una manera a nosotros y nos ha amado de una manera incondicional. Vemos también otro de sus atributos, que es uno de los atributos más grandes que hay, y es el amor. El amor dice en 1 de Juan 4:8. Vamos a leer aquí. 1 de Juan 4:8, Reina Valera. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Dios no recibe amor. Dios no es que hoy ama y mañana no. Dios es amor. Dios es amor. ¿Entiendes lo que es eso? Dios es amor. Piensa un poco acerca de lo que es el amor. Dios viene y te dice, ama a tu prójimo.
Y tú crees que vas a amar a tu prójimo, que tú van a nacer de tu corazón amar a las personas. Tú no puedes dar amor si tú no tienes a Dios, porque Dios es amor. Nosotros vamos a dar amor cuando tenemos a Dios, porque Dios nos llena de amor y nosotros podemos venir y darle a los demás, porque Él es amor. Una persona que no conoce a Dios no puede dar amor, no puede, está equivocada, no se puede dar amor de esa manera. Dios es amor, Él es el amor. Así que en Juan 3:16, ¿cómo muestra este amor Dios al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Amó al mundo, lo amó. Él era amor, Él es amor, pero Él muestra y manifiesta ese amor a través de Jesucristo. Lo manda a que muera en una cruz y nos salva de todos nuestros pecados, para que nosotros podamos tener la oportunidad de estar cerca de Él y poder sentir ese amor que solo Dios da, ese amor incondicional, ese amor que nosotros lo buscamos cada día y encontramos en Él esa parte que nos llena, ese hueco, esa ausencia que existe en cada uno de nosotros. Solo Dios la llena a través del amor. Así que, nuevamente, los atributos de Dios: santidad, justicia, gracia, misericordia y amor. Son cosas que nosotros no podemos dejar a un lado cuando pensamos en Dios. Así como cuando tú piensas en tu padre y dices, mi papá es generoso, entonces piensa, mi papá Dios, Él es santo, Él es justo, Él es abundante en gracia, Él es abundante en misericordia y Él es amor. Piensa en eso, así lo vas a conocer. Y si tú sabes que Él es así, tú sabes que Él te va a dar eso. Si tú sabes que tu Padre terrenal es bueno y Él es generoso y tú lo buscas y te va a dar porque Él es generoso, tú sabes que lo vas a recibir. Así es Dios. Dios tiene todo esto. Tú buscas estas cosas en Dios y las vas a recibir porque Él abunda en estas cosas para dárnoslas a nosotros. También, para seguir hablando de esto y conocer un poco más a Dios, hablemos de su grandeza. La grandeza de Dios. Y para conocer esa grandeza de Dios, primero tenemos que mencionar que Dios es el creador. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra los creó ¿quién? Dios. Ese Dios del cual nosotros estamos hablando hoy aquí. Él creó los cielos y la tierra. Piensa un poco y detente. ¿Te has puesto a pensar cómo Dios hizo, por ejemplo, el proceso del oxígeno? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios viene y le pone límites al mar? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios viene y hizo que las nubes estuvieran ahí? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios hizo que la tierra girara y girara alrededor del sol? Esas son cosas que Dios hizo. Él es el creador. Y piensa en tu vida. Mírate tú. Piensa cuántos nervios tenemos nosotros. Piensa cuántas neuronas tienes. Estaba leyendo que en realidad no se puede sustituir al ser humano. Hay máquinas. Ahora en las computadoras, ustedes pueden, en un chip así pequeño, uno puede meter información. Pero esa información, igual a un cerebro, algo que no puede hacer son los sentimientos, son los pensamientos, recordar cosas, recordar en tu cerebro. Eso no lo puede hacer una máquina. Y esas cosas, ¿quién las hizo? Las hizo Dios. Dios es el creador. Y nosotros tenemos que verlo de esa manera y pensar, ese Dios inmenso, ese Dios maravilloso, me creó y yo le pertenezco. Todo, mi ser completo, le pertenecemos. Así que veamos que esa es su grandeza. Él es el creador y tenemos que verlo de esa manera. Las otras cosas que podemos ver de Dios, que lo hacen grande y lo hacen único, es que Él es todopoderoso. Él es omnipotente. Y omnipotente en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede. Dios todo lo puede. Cualquier cosa que tú pienses, Dios la puede hacer. Él es omnipotente. Eso es una cualidad que solo Dios tiene. Todo tiene límites, Dios no. Lo otro que tiene Dios es que Él es omnisciente.
¿Qué quiere decir ser omnisciente? Todo lo sabe. Y aquí en Salmos 139, del 1 al 6, dice, voy a ir así rápido, no voy a leer todo el Salmo, pero dice, has conocido mi sentarme, mi levantarme, mis pensamientos, mi andar y mi reposo, mis caminos, la palabra de mi lengua, tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. O sea, ¿qué le queda fuera aquí a Dios? Nada, no se le queda fuera nada. Él todo lo sabe. Inclusive dice lo que está aquí en nuestra mente. Dice que lo que vas a decir, lo que vas a hablar, Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que va a salir de tu boca. Entonces Él es omnisciente, nadie más tiene ese poder, solo Dios. Lo otro que tiene nuestro Dios es que Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Vamos a ver en Salmo 139, del 7 al 12, dice, voy a leer el 7 y el 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. ¿Dónde me iré? ¿Dónde? No puedo. Él está en todos lados. Me voy yo para un lugar, allá está. Me voy al cielo, allá está. Me voy al Seol, ahí está. Dios está en todos lados. Él es omnipresente y solo Dios tiene esa cualidad. Por eso, Él es el único Dios. No hay otro. El otro aspecto que debemos que conocer acerca de nuestro Dios es acerca de la Trinidad, lo que significa la Trinidad. Y la Trinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son uno. Y vamos a ver aquí en Juan 1:18, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto, pero es el Padre. Conocemos al Hijo, pero no al Padre. Pero el Padre está. Él es el Creador, Él es el único. Para que conozcamos al Hijo también, y después ver un poco más de esto, dice en Juan 1:14, esta es la divinidad de Dios manifestada. Esto es lo que Dios nos ha manifestado a su Hijo. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que Dios nos ha manifestado, que fue a su Hijo, siendo Dios, hombre y Dios, pero era su Hijo. Y esa es la manera como nosotros tenemos que verlo, es uno solo, Padre, Hijo, y lo otro, la bendición que Dios nos ha dejado, es Él viviendo en nosotros, y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios nos los ha dejado, y podemos leer en 1 Corintios, capítulo 2, versos del 9 al 16. Quiero que leamos esto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros, imagínate, piensa en eso, el Espíritu Santo vive en ti, es Dios viviendo en ti, es Dios mismo, conoce al Padre y vive en ti. ¿Crees tú que no tienes poder? ¿Crees tú que no puedes llegar a hacer las cosas que tú tal vez no esperas? Si tú tienes a Dios viviendo en ti, Dios es el mismo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si pensamos en la grandeza de nuestro Dios y pensamos que Dios tiene esos atributos, pensamos en lo que Él ha creado y pensamos en esa parte que Él es, que nos manifestó y que nos ha dejado viviendo en nosotros. ¿No creen ustedes que nuestro Dios es maravilloso? ¿No creen ustedes que nuestro Dios se merece la honra y la gloria de nuestras vidas? Pensemos, hermanos,